Buenas tardes, hermanos. Qué gusto verles. Vayamos a nuestras Biblias, a Apocalipsis 20, desde el versículo 11 hasta el versículo número 15. Apocalipsis 20, desde el versículo número 11 hasta el versículo número 15. Leemos. Y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, hace ya varios meses atrás iniciamos un tiempo nuevo de revisar lo que nosotros creemos como iglesia, nuestra confesión. Y en esta ocasión, viéndola a modo de predicaciones. Y el día de hoy estaremos viendo la última predicación de esta serie, en base a la confesión de Londres. Y la verdad, personalmente es un tiempo de alegría, de que hayamos podido terminar de verla toda en este año. Y damos gracias a Dios por ese tiempo que nos ha permitido poder exponer estas doctrinas que creemos y que sostenemos como iglesia. Pues sin duda nos van a servir como un recordatorio, sirven también como ayuda para aquellos que nos están conociendo o para aquellos que quieren ser miembros, para que sepan qué doctrinas nosotros son las que nosotros sostenemos como iglesia. Y han sido a lo largo ya de estos meses 31 predicaciones, con la de hoy 32, de los 32 capítulos de la confesión. Y hemos sido, creo, bendecidos por el Señor al poder ver todo esto, al ser expuestos a la palabra del Señor. Ahora, hermanos, refiriéndonos a lo que leímos, hablar del Apocalipsis, de tocar el libro del Apocalipsis, siempre causa quizás mucho morbo, quizás hay mucha curiosidad en saber, por ejemplo, qué significan las copas, qué significan los caballos, qué significan los jinetes, qué significan los sellos, y más simbolismos que quizás podemos encontrar en el Apocalipsis. Y es que cuando alguien habla de los tiempos finales o de la venida del Señor, siempre se nos viene a la mente el libro de Apocalipsis, siempre se nos viene a la mente ese libro. Sin embargo, hermanos, hablar de estas cosas no es algo único o exclusivo del Apocalipsis, pues la Biblia tiene muchas referencias en cuanto a la doctrina del juicio final, que es precisamente nuestro tema del día de hoy. Si alguien quizás, hermanos, desea o está ansioso de que toquemos varios de estos simbolismos de los sellos, copas, jinetes, y que quizás descifremos cuándo va a ser la fecha en la que el Señor vendrá por segunda vez, lamentablemente eso no lo vamos a ver el día de hoy, pues no está en nosotros descifrar esos misterios, entre comillas. Y lo que el día de hoy sí vamos a ver, hermanos, es precisamente hablar un poco más de esta doctrina que es sumamente importante acerca del juicio final, y vamos a verla en 3 puntos. Primero, vamos a hablar un poco del concepto de lo que es el juicio final. Segundo, vamos a ver qué meta tiene el juicio final, qué propósito tiene. Y tercero, vamos a hablar de la certeza y la incertidumbre del juicio final. Entonces, oremos, hermanos, para que el Señor nos pueda guiar y podamos ver estos puntos. Amado Señor, Padre, gracias te damos, Señor, y como dijimos, ciertamente agradecidos por tu bondad de poder permitirnos que nos expongamos a tu palabra y poder bendecirnos con estos tiempos. Te agradecemos porque al día de hoy, Señor, hemos podido ver tu bondad, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes ahora a poder estar atentos a tu palabra y que podamos ser enriquecidos al escucharla.
Te pedimos, Señor, estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, hablemos primero del concepto del juicio final. Hermanos, desde el inicio de este estudio de la confesión hemos visto que Dios es el autor de todo. ¿Se acuerda, por ejemplo, cuando hablamos del decreto, cuando hablamos de la providencia, cuando hablamos de la creación, cuando hablamos de las escrituras y varias cosas más? Siempre llegábamos a algo. ¿Y qué era ese algo? Que Dios era esa causa primera de todas las cosas, que era el autor de todas estas cosas. Y por supuesto, el juicio final, hermanos, no es la excepción. Dios es el autor del juicio final. El Padre es quien lo ha establecido y va a ocurrir en el día establecido por el Señor. Y a este juicio comparecerá todo ser moral, y esto incluye a todos los hombres y asimismo a todos los ángeles caídos. Todos ellos comparecerán al juicio de Dios, del cual el Señor Jesucristo será el ejecutor de este juicio, designado por Dios. Veamos, hermanos, Hechos 17:31. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, refiriéndose aquí a Dios, por aquel varón a quien designó, refiriéndose a Cristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y veamos también Juan 5, 21, 23. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En estos pasajes que hemos leído hay algo en común que es muy importante, y es que el Padre, como dijimos, le ha dado al Hijo la labor y la autoridad al mismo tiempo de ejercer el juicio final, el cual es universal. En aquel día, en el juicio final, no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, sino que también todas las personas, todos los hombres que han vivido sobre la tierra. Ciertamente todos ellos van a comparecer, todos ellos comparecerán delante del tribunal del Señor Jesucristo y estarán en el juicio final. ¿Y qué de los creyentes? ¿Qué de los creyentes? ¿Qué de los hijos de Dios? ¿Los creyentes estarán en este juicio? ¿Van a estar ellos allí? ¿El sacrificio de Cristo evitará que pasen por este juicio? Es decir, que no enfrenten este juicio. Los creyentes, hermanos, sí estarán en este juicio y serán juzgados. Pero gracias a Cristo, el dictamen para los creyentes, para el pueblo de Dios, sigue siendo y será favorable. ¿Por qué? Porque, según Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así como tenemos, hermanos, la certeza de que ningún hombre se librará del juicio final, asimismo, hermanos, por las Escrituras podemos concluir que ningún hombre salvado por la gracia de Dios, ningún hombre por los cuales Cristo murió, se perderá. Porque el que comenzó, hermanos, la buena obra, ciertamente la terminará. Cristo, hermanos, es el autor y consumador de nuestra salvación. Por lo tanto, hay seguridad para el creyente. Esa salvación que tenemos, ciertamente, hermanos, es una salvación eterna y no una salvación temporal. Y ya que hemos mencionado que los creyentes serán parte de este juicio, una pregunta que es necesaria hacer es la siguiente: ¿los creyentes serán juzgados ellos por obras?
Y la respuesta, hermanos, es sí, ellos van a ser juzgados por obras. Pero escuche bien, seremos juzgados por obras, pero las obras por las que se les van a tomar en cuenta a ellos son las obras del Señor Jesucristo. Las obras del Señor Jesucristo. Aquellas que se nos han imputado por pura gracia por medio de la fe en el Hijo de Dios. En el juicio ante el cual comparecerán todos los agentes morales, sean hombres o ángeles, todos recibirán su justa recompensa. Para unos será el castigo eterno y para otros la vida eterna. Ahora veamos, hermanos, varios pasajes importantes que sustentan esta doctrina, que el juicio final será en un día únicamente, el día en que Jesucristo regrese y no antes ni después. Veamos, por ejemplo, Mateo 16, 27. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Cristo, hermanos, Cristo mismo será quien presidirá el juicio. Él vendrá en la gloria del Padre, como leímos, y allí mismo será el juicio. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Y nota algo importante, como el pasaje no se nos expone en el pasaje, que en días diferentes será, por ejemplo, la venida del Hijo de Dios, y en otro día diferente será el juicio final. Se nos trata de dejar claro en el pasaje que son el mismo día. Mateo 25, 31 al 34 habla un poco más de esto y dice lo siguiente. Mateo 25, 31 al 34 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y un poco más abajo, 25:41, dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y versículo 46: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y hermanos, aquí es claro, explícito en estos pasajes, que es el Hijo del Hombre quien ejecutará el juicio. Y lo hará cuando venga en su gloria. Todas las naciones, absolutamente todas las naciones, serán objeto de ese justo juicio. Como hemos visto en estos versículos, unos heredarán un reino que Cristo ha preparado para ellos, y otros heredarán la condenación eterna, el fuego eterno, serán condenados por la eternidad. Y ahora veamos también, hermanos, Mateo 17, 30 al 31. Hechos 17, 30 al 31. Sí, Hechos 17, 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y en este texto, hermanos, vemos nuevamente que el juicio será en un día. Ese es el cuándo, y además se habla de que se juzgará el mundo con justicia. Eso es sobre quiénes será este juicio. Y cuando el texto, hermanos, nos está hablando, cuando se habla de que será por medio de aquel varón a quien designó, nos habla, por supuesto, del Señor Jesucristo.
Es decir, esta es la parte que nos habla de por medio de quién se va a llevar a cabo este juicio. Veamos ahora también, hermanos, Romanos 2, 5, 11. Romanos 2, 5 al 11. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y versículo 16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Nuevamente, hermanos, en estos textos se nos habla de que el juicio será en un día. Como decía, no vemos que sean días diferentes, no vemos que serán varios juicios para diferentes grupos de personas tampoco. Es un juicio único, es un solo juicio. Segunda de Pedro 3 al 4, veamos también. Segunda de Pedro 3, del 3 al 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y versículos 10 al 13, un poco más abajo, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pues que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hermanos, en cada uno de estos textos que hemos leído encontramos expresiones explícitas sobre lo que afirma la doctrina del juicio final. Si usted lee todos estos pasajes y muchos más que hay relacionados con el tema del juicio final, si los lee con detenimiento, encontrará muchas cosas en común. Por ejemplo, ¿qué hay en común? Lo que hay en común es que el juicio será en un día, que va a ser un juicio universal, que habrá un único ejecutor de ese juicio y que finalmente habrá un resultado inmediato. ¿Cuál es ese resultado? Para unos la recompensa será vida eterna y para otros condenación eterna. ¿Qué es, hermanos, lo que va a ser juzgado en ese día? ¿Qué es lo que va a ser juzgado en ese día? Veamos ahora, para responder esta pregunta, 2 de Corintios 5:10. 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y vayamos un poco más atrás, veamos 1 de Corintios 4 al 5. 1 de Corintios 4 al 5.
Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y veamos también Mateo 12, 36. Mateo 12, 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué es lo que va a ser juzgado en el día del juicio? Se dará cuenta de todos nuestros pensamientos, palabras y acciones. Y en base a esto, hermanos, recibiremos conforme a lo que hayamos hecho mientras estábamos en nuestros cuerpos, sea bueno o sea malo. Y esto, hermanos, aplica para toda la humanidad. En resumen, todos los hombres sin excepción, serán juzgados sobre la base de las obras. Y si alguien es perdonado podemos preguntarnos si alguien es perdonado, es en base a las obras, no en base a las propias obras de los hombres, pero en el caso de los creyentes, como ya mencionamos, sí serán perdonados en base a las obras de Cristo, que les fueron imputadas por la fe, en el caso de los creyentes. Los hombres son salvos por gracia por medio de la fe, y es precisamente por la fe que somos justificados. Y cuando el hombre es justificado, las obras de Cristo entonces le son imputadas. La base del juicio, hermanos, son las obras, pensamientos, las palabras y las acciones de todos los hombres. Y entonces cada uno recibirá su recompensa conforme a lo que hicieron en vida. Ahora hablemos un poco de la meta o el propósito de este juicio. Punto 2. Hablemos de la meta o el propósito de este juicio. ¿Por qué Dios le plació establecer que hubiera un día del juicio final? Bueno, el propósito de Dios, hermanos, al establecer ese día es para la manifestación de su gloria, para la gloria de su misericordia, en el caso de los creyentes, en la salvación eterna de su pueblo, y para la manifestación de la gloria de su justicia en la condenación eterna de aquellos que son no creyentes. Y con esta última, algunos que no interpretan las Escrituras correctamente, no están de acuerdo con que Dios manifieste su gloria, la gloria de su justicia en condenar eternamente a las personas. Algunos no están de acuerdo con esto, no están de acuerdo con que Dios pueda condenar a alguien eternamente. Algunos no pueden concebir la idea de un Dios, de que un Dios bueno, de que un Dios amoroso, que un Dios misericordioso pueda condenar eternamente a alguien. Para algunos les parece inconcebible e incompatible estas dos posturas, de cómo es posible de que Dios condene a alguien y al mismo tiempo diga que es un Dios bueno, amoroso y justo. En cuanto a los que son su pueblo, hermanos, Dios, como dijimos, va a manifestar la gloria de su misericordia. ¿Cómo lo hace? En la salvación de ellos, salvándolos. Los que se salvan no es por nada en ellos, es por pura gracia de Dios. Y los que se pierden, se perderán porque son malvados y por tanto serán condenados justamente. Veamos, hermanos, Efesios 1, 4 al 7. Efesios 1, del 4 al 7. Efesios 1, del 4 al 7. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La salvación de los elegidos, del pueblo de Dios, no se trata, hermanos, principalmente de nosotros. Se trata de que el nombre de nuestro Dios sea exaltado, que el nombre de nuestro Dios sea glorificado, de que el nombre de nuestro Dios sea engrandecido. Se trata de que el nombre de Dios esté sobre todo. De eso principalmente se trata la salvación que Dios da a su pueblo. Romanos 9, 17 al 18, hablando del aspecto en el que Dios manifiesta la gloria de su justicia. De esto nos habla un poco el apóstol Pablo, refiriéndose a lo que Dios hizo con Faraón en el Éxodo. Veamos Romanos 9, 17 al 18. Romanos 9, 17, 18. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Un poco más abajo, versículos 22 al 24, sigue el apóstol Pablo diciendo: y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Hermanos, esto sin duda nos hace ver cómo Dios es absolutamente soberano en lo que en la salvación del hombre. Y hermanos, si recordamos la historia de Faraón con el pueblo de Israel, es innegable, es absolutamente innegable que el nombre de nuestro Dios fue exaltado, porque fue Dios quien nos liberó. Fue Dios quien nos sacó de Egipto con milagros y prodigios que fueron evidentes para todos. La maldad de Faraón, hermanos, no fue ningún impedimento para llevar a cabo el plan de Dios. Más bien fue algo que Dios usó para que su nombre sea exaltado. Y en esto, hermanos, sin duda vemos la manifestación de la gloria de la justicia de nuestro Dios. Al igual que cuando alguien es condenado justamente también. Y hermanos, ya que Dios ha establecido un día para juzgar, y su propósito es principalmente la manifestación de su gloria, ya sea para misericordia o para justicia, como hemos visto, entonces los justos, los hijos de Dios, entrarán a la vida eterna y recibirán la plenitud de gozo y gloria, con recompensas eternas en la presencia del Señor. Pero los malvados que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de Cristo serán ciertamente arrojados al tormento eterno y castigados con eterna perdición, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, ¿hay misericordia en la salvación del pueblo de Dios? Por supuesto que la hay. Por supuesto que hay misericordia. ¿Hay justicia en la condenación de los que no creyeron en el Hijo de Dios? Por supuesto que la hay también. Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Apocalipsis 14:11 dice también: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y Marcos 9:43 dice:
Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y un poco más abajo, Marcos 9:48 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Estos pasajes, hermanos, que leímos enfatizan que hay un tormento. Y no solamente eso, sino que también nos dicen que este tormento es por los siglos de los siglos. Es decir, que no hay reposo en ello. Es algo constante, es algo que ciertamente no tiene fin. Todas estas expresiones que vimos en estos pasajes relacionadas al castigo o condenación, como por ejemplo que es eterno, que habla del gusano que no muere, habla del fuego que no puede ser apagado, todo esto nos habla, hermanos, de un castigo eterno. Nos habla de un castigo que es perpetuo. Jamás se nos habla de un exterminio del castigo para los malvados. Jamás se nos habla tampoco de una aniquilación de las almas de los malvados, que hará que, por ejemplo, no sufran el castigo de manera eterna. La Biblia en ningún momento trata de suavizar la realidad de un castigo eterno. Y hermanos, no creamos que es irreconciliable la existencia de un Dios bueno, amoroso y misericordioso con la idea de un Dios que castiga eternamente a los malvados, porque eso es claramente lo que afirman las Escrituras. Así como vemos que nuestro Dios es soberano, pero al mismo tiempo también vemos que el hombre es responsable por cada una de sus acciones. Parece una contradicción, pero ambas doctrinas son bíblicas y por lo tanto ambas doctrinas deben ser proclamadas. Y hermanos, mucho más importante que Dios castigue eternamente a los malvados, nos demuestra la manifestación de la gloria, de la justicia de nuestro Dios, y por lo tanto creer que Dios destruirá a las almas para que ninguna sufra eternamente es una herejía. Así como también la creencia que sostiene que Dios salvará a absolutamente todos, porque esto iría en contra de su propio carácter, que es santo y justo. Y hermanos, no tratemos en base a esto de humanizar a nuestro Dios. No pretendamos encasillar a Dios en que debe actuar como nosotros actuaríamos, bondadosamente, ¿verdad? Actuaríamos nosotros. Nuestro Dios es misericordioso, es amoroso y lleno de gracia, pero asimismo la Escritura también afirma que Él es fuego consumidor. La Escritura también afirma que es un Dios que está airado contra el pecador todo el tiempo. También afirma la Escritura que es un Dios justísimo, que no tendrá por inocente al culpable. Todo esto, hermanos, es también la revelación de Dios. Y por lo tanto, ambas verdades deben ser proclamadas. Veamos ahora, hermanos, el punto 3, la certeza y la incertidumbre del juicio final. Hermanos, así como Cristo quiere que estemos totalmente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para disuadirnos a todos de pecar, como para ser de mayor consuelo también a los piadosos en su adversidad, así también quiere que los hombres no sepan cuándo será ese día. ¿Para qué? Para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre velando, porque no saben a qué hora vendrá el Señor. Y además para que estén siempre preparados para decir, como dijo el apóstol Juan, ven Señor Jesús, ven pronto. Y hablar, hermanos, en este punto de la certeza e incertidumbre puede parecer contradictorio, pero creo que estas dos palabras calzan perfectamente cuando hablamos del juicio final. Certeza, hermanos, en cuanto a que sin lugar a dudas ocurrirá. No va a haber absolutamente nada
que impida que ocurra el juicio final. Nada. Incertidumbre en cuanto a que no sabemos cuándo va a ocurrir, pero eso no quiere decir que no va a ocurrir, ciertamente ocurrirá. Y es claro, hermanos, en todos estos pasajes que hemos leído, que el Señor quiere que estemos totalmente persuadidos, que estemos conscientes de que va a haber un día de juicio. El Señor quiere que sepamos esto. Y el saber esto, ciertamente, nos va a disuadir a todos de pecar. Y al creyente, el saber que su Dios vendrá a juzgar con justo juicio, esto, sin lugar a dudas, tendrá mayor consuelo, mayor gozo y mayor alegría para el pueblo de Dios. Hermanos, todos los hombres en su interior tienen una conciencia de la existencia de un Dios. Tienen conciencia de la ley moral. Y esto sirve para refrenar el pecado y además para que la maldad del hombre no sea tan grande como pudiera ser. Para los creyentes saber que habrá un día donde todos los hombres tendrán que dar cuenta de todos sus actos, pensamientos y obras, esto sin lugar a dudas, hermanos, nos da paz, nos da esperanza y nos da tranquilidad en medio de la adversidad y tribulación. Veamos ahora, hermanos, segunda de Tesalonicenses 1 del 5 al 7. Segunda de Tesalonicenses 1 del 5 al 7. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿En qué sentido, hermanos, da consuelo el saber que habrá un día del juicio? Todo creyente, hermanos, clama por justicia en su interior. Todos, absolutamente. Clamamos por justicia. Cuando vemos las injusticias en nuestro trabajo, en nuestra propia familia, en los gobiernos, clamamos en nuestro interior por justicia. Y esto que es quizás más evidente cuando somos víctimas personalmente de las injusticias de este mundo. Todos deseamos aquello, hermanos. Por tanto, el saber que habrá un día en que nuestro Dios juzgará con justicia todo aquello que los hombres han hecho, que nuestro Dios vendrá en su gloria, vendrá y castigará y recompensará a quien tenga que recompensar. Ciertamente, hermanos, esto nos da esperanza en saber de que nuestro Dios nos escucha, de que nuestro Dios nos oye y que tenemos la esperanza en Cristo Jesús de saber que ninguna tribulación momentánea nos podrá separar del amor de nuestro Señor. Y hermanos, saber que Él tiene el control de cada circunstancia de nuestra vida, ciertamente nos hace ver las cosas con otros ojos. ¿Con cuáles ojos? Con los ojos de la fe. Pues entendemos que detrás de cada cosa, sea buena o sea mala, detrás de cada una de estas cosas hay un propósito. Y es un propósito eterno que es para la gloria de nuestro Dios. Pero ya que hablamos, hermanos, de la certeza de que habrá un juicio final, así también el Señor quiere que los hombres no sepan cuándo será ese día. ¿Con qué propósito? ¿No sería más fácil que el Señor nos diga va a ser tal día o en tal tiempo? El Señor no ha querido eso, hermano. ¿Pero qué propósito tiene? Bueno, el propósito es para que nos desprendamos de toda seguridad carnal y para que siempre estemos velando
pues en ese sentido no sabemos nosotros cuándo el Señor vendrá, pero ciertamente tenemos la certeza de que vendrá. Veamos, hermanos, Marcos 13, 32 al 33. Marcos 13, del 32 al 33. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y Mateo 24, 44 nos habla también un poco de esto y dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24, 44. Y veamos finalmente Lucas 12, 40, que también nos habla acerca de esto. Lucas 12, 40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Cuál es la enseñanza entonces, hermanos, de estos versículos que hemos leído? La enseñanza, hermanos, es que nuestro Dios no quiere que sepamos cuándo será ese gran día. Nuestro Dios no quiere que sepamos cuándo será ese gran día. Y eso, hermanos, está muy claro. Y ojo, hermanos, que tampoco se trata de que, como no lo ha dicho, entonces si quiere que lo averigüemos. Tampoco es así. Puntualmente el Señor nos dice claramente en estos pasajes que no ha sido su voluntad de que conozcamos cuándo será ese día. Por eso es que es un gran error ponernos a pronosticar cuándo será ese gran día. Es un gran error ponernos a pronosticar. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios que lo sepamos. Marcos 13:33 dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces el propósito, hermanos de Dios, es que estemos vigilantes y que no caigamos en un estado de letargo que nos haga poner nuestra confianza en nosotros mismos, en nuestro esfuerzo y no en el Señor. El saber que la venida del Señor, el Señor vendrá para ejecutar su juicio, el saber esto y saber que puede ser en cualquier momento, nos ayuda ¿a qué, hermanos? A honrar a nuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nos ayuda en esto? Porque sabemos que debemos estar a cuentas en todo tiempo, porque no sabemos cuándo vendrá. Sabemos además que debemos mantenernos santos, como nuestro Dios es santo. Debemos entonces, hermanos, ser conscientes de que nuestra vida es transitoria en este mundo. Estamos en un mundo caído y por tanto debemos aferrarnos a Cristo únicamente y a nada más que a Cristo. ¿Quiere decir eso que debemos ser negligentes en nuestras responsabilidades? Para nada, no se trata de eso, se trata de ser equilibrados. Apocalipsis finalmente 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y aquí habla el apóstol Juan y él dice: amén, sí, ven Señor Jesús. Hermanos, nuestra fe debe ciertamente impulsarnos a vivir de una manera piadosa en este mundo. Debe impulsarnos también a vivir estando siempre preparados para recibir a nuestro Señor. Y decir también, así como el apóstol Juan dijo: sí, ven Señor Jesús. El no saber cuándo será el juicio final, el saber que puede ser en cualquier momento, debe, hermanos, impulsarnos a vivir una vida que glorifique al Señor. No un día, no una semana, no un mes, no un año, una vida, hermanos, una vida que glorifique al Señor. Y hermanos, finalmente veamos unas conclusiones de lo que hemos visto. El juicio final, hermanos, entonces, como hemos visto ahora, ocurrirá en un día.
es inminente, ocurrirá el día que el Señor lo ha determinado, ni antes ni después. El juicio, hermanos, será ejecutado por el Hijo de Dios, el cual pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. Tanto creyentes como no creyentes, hermanos, se van a enfrentar al juicio final. Por Cristo, los creyentes recibirán un veredicto favorable, mientras aquellos que voluntariamente se negaron a poner su confianza en Cristo serán condenados por la eternidad. Además, el propósito del juicio de Dios es la manifestación de la gloria de nuestro Dios, la cual es el propósito supremo de todo lo que nuestro Dios hace. Y finalmente, hermanos, a nuestro Dios le ha placido que tengamos certeza en que Jesucristo regresará para juzgar con justo juicio. Y asimismo, como acabamos de ver, ha querido mantenernos oculto, velado, el misterio de cuándo y en qué tiempo será el inminente juicio de nuestro Dios. Finalmente, hermanos, veamos unas aplicaciones. Hermanos, amigos que estamos aquí reunidos el día de hoy, hoy estamos cerrando un año. Y la mayoría de las personas en esta época hacen propósitos para el año nuevo. Algunos se plantean, por ejemplo, metas en cuanto a sus estudios, metas en cuanto a sus carreras, metas en cuanto a sus trabajos, en cuanto a sus relaciones, en cuanto a ser algo diferente que no hicieron este año que está acabando, etc. Los creyentes, por ejemplo, se pueden plantear quizás leer un poco más la Biblia, leer tal o cual libro, orar más, servir más, mejorar cosas de nuestro carácter, ser más intencionales en algo específico, etc. Y la verdad, hermanos, no hay nada de malo en esto. No hay nada de malo en esto. Creo que inclusive es bueno hacerlo. Y, amigo, ¿qué de ti? ¿Cuáles son tus propósitos de este año? Yo quiero decirte al menos dos, que creo firmemente que son de los propósitos más importantes para cualquier hombre, que todo hombre sin lugar a dudas debe hacer. Y el primero, cree en el Señor Jesucristo. ¿Por qué debes hacer esto? Porque haciéndolo, según la Escritura, serás salvo. Y el segundo, confiesa tus pecados y apártate de ellos. ¿Por qué debes hacer esto? Porque solo haciendo esto hallarás el perdón de Dios, según las Escrituras. ¿Puede haber entonces algún propósito superior que el asegurarte un veredicto favorable delante de Dios cuando Cristo venga a esta tierra a juzgar con justo juicio? ¿Puede haber algún propósito más importante que este? Por supuesto que no lo hay. Por lo tanto, asegúrate hoy de un veredicto favorable. Debes saber que el juez que juzgará a todos los hombres es un juez incorruptible. Es un juez incorruptible. Y eso quiere decir que no lo podrás comprar. Eso quiere decir que ese juez no podrá ser sobornado. Eso quiere decir además que no podrás estar esperanzado de que ese juez cometa un error y ser beneficiado por ello, y entonces obtener un veredicto favorable. Eso no va a ocurrir. Jesucristo dará a cada hombre su recompensa. Y si tú te niegas a venir a Cristo en arrepentimiento y fe, entonces tu recompensa, según lo que hemos visto el día de hoy, es la condenación eterna. Por tanto, ven hoy, así como estás, y créeme, Dios, que es fiel y justo, perdonará tus faltas, y hoy mismo, según el Señor Jesucristo, pasarás de muerte a vida. Mis queridos hermanos, de verdad, estamos esperando el regreso del Señor de la manera que Dios quiere que la esperemos. Consideremos que no solo se trata de decirlo o de creerlo intelectualmente o teológicamente, porque creo que de manera general los creyentes lo creemos. Se trata, hermanos, de que verdaderamente lo esperemos y además que nuestra vida dé un fiel testimonio de eso específicamente. ¿Lo estamos esperando de verdad?
De verdad, el día de hoy puedes decir, juntamente con el apóstol Juan, ven Señor Jesús. No hay por allí quizás una voz que dice, sí, ven Señor, pero primero déjame hacer esto o déjame hacer aquello. Seguro que no hay esa voz. Si no la hay, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero si sí está esa voz por ahí, debes recordar algo, querido hermano. No somos de este mundo. Nuestro Rey no es tampoco de este mundo. Por tanto, es tu deber y es mi deber no dejarnos engañar por las sutilezas de este mundo y no dejarnos engañar por nuestro necio corazón. ¿Cómo puedes hacer esto? Con el poder de la palabra de Dios. Pero no pelees solo tampoco en esto. Entiende que tienes a Dios, tienes a tu lado a un glorioso Salvador que es Jesucristo, y por lo tanto descansa en el Señor, descansa en lo que Dios te ha dado, descansa en su palabra, confía en Él. Y asimismo también recuerda que nuestro Señor nos ha dado la bendición de tener una familia en la fe. Y por tanto, considera también a estas personas que ciertamente son imperfectas, pero que han sido redimidas por la sangre del Cordero. Y que si es así, tú compartirás la eternidad con ellos. Y por lo tanto, son aquellos con los cuales tú puedes también pelear esta batalla. Y hermanos, centremos entonces nuestras vidas bajo la cruz del Señor Jesucristo. Que ese sea nuestro propósito. Deseemos fervientemente el regreso de nuestro Señor, pero asimismo preparémonos para ese momento. ¿Cómo lo podemos hacer? Santificándonos en su verdad. Su palabra es verdad. Y como además perfeccionándonos cada día para nuestro Señor, caminando en santidad para Él. Y hermanos, que el Señor nos ayude a hacer esto, que el Señor nos ayude a vivir para su gloria y a esperar con gozo y alegría y esperanza el regreso de nuestro Cristo, donde juzgará con justo juicio y donde para la gloria de Dios, los hijos de Dios tienen un veredicto favorable. Que el Señor bendiga su palabra.